Hola chicos, ¿cómo están? Una vez más aquí con ustedes. Gracias por acompañarme, gracias por el tiempo que dedican a ver mis videos. En realidad se los agradezco de todo corazón. Hoy les traigo algo espectacular, algo fenomenal. Yo creo que ustedes al inicio del video ya vieron de qué se trata más o menos. Y cómo es el modelo que vamos a desarrollar hoy, pero lo importante no es el modelo que vamos a desarrollar, lo importante es cómo lo vamos a desarrollar, qué método vamos a usar. También puse unas fotos al inicio para que ustedes vieran más o menos de qué les estaba hablando y pudieran apreciar cómo luce el molde ya hecho en maniquí. Es en realidad que yo estoy matada con este sistema y se lo recomiendo a ustedes, y por eso hice este video, porque quiero compartirlo con ustedes. Entonces no se diga más que yo estoy que me hago este video, me tiene matada. Entonces vamos a hacerlo, manos a la obra. Entonces para esto vamos a usar cinta de enmascarar. Tengo la ancha y una angosta. Esto es lo que necesitamos. No vamos a montar papel, no vamos a necesitar tela como a nosotros, no, cinta. Entonces vamos a empezar con la cinta delgada. Pero antes de empezar con la cinta quiero enseñarles algo que yo a mi maniquí previamente ya le marqué las líneas más importantes, que son el centro delantero, el costado y el centro de espalda. El centro de espalda. ¿Sí? La cintura no se la resalté porque este maniquí la trae resaltada. Si el de ustedes no la tiene resaltada, les pido por favor que se la resalten de igual manera con un color oscuro, para que a la hora de poner la cinta sobresalga el color, lo podamos apreciar por encima de la cinta. Es bien importante. Ok, entonces aquí empezamos. Vamos a coger la cinta y vamos a empezar a llenar el vestido de cinta. Como el vestido que vamos a hacer, ustedes ya vieron más o menos la foto, es un vestido straple, entonces no vamos a llegar hasta el hombro. Vamos a empezar más o menos a esta altura, ¿sí? Porque va a ser suficiente. Empezamos. Vamos a empezar pasando, voy a hacer solamente este lado, la mitad del contorno, pero para empezar voy a empezar pasando la mitad. ¿Ok? Ahora tenemos que dejar que la cinta, o sea, la cinta no tiene que ir derecha necesariamente. No, si se les desvía no importa, porque si la forzamos se nos van a hacer arrugas y no va a pegar 100% en el maniquí, va a quedar separadita, levantadita, y no puede ser posible. Tiene que quedar completamente pegada al maniquí. Por eso en la parte de adelante, que hay tantas curvas en el maniquí, necesitamos usar esta que es más angosta y se adapta más fácil a las curvas del maniquí. Pero igual vamos a poner una casi que encima de la otra. La cinta, como les digo, no importa que quede derecha, lo importante es que quede bien pegada y el maniquí quede completamente cubierto. Mire, aquí como ven se me desvía un poco porque ya pasó por esta curva. Entonces le pongo otras encima para que quede fuerte. Esta parte de aquí podemos hacerla y no ir hasta abajo, porque quizá nos va a dar un poco de problema dar la curva de la cinta. Entonces paramos a esta altura, puede ser. Que quede bien pegadito. No hagamos esto y pasemos derecho así temprano la cinta. No, vamos poco a poco pegando la cinta, que ella se vaya por donde quiera irse, para que pegue bien. En esta parte del busto, como ustedes pueden ver, ella se desvía, ella no se va a derecha. En esta parte ella no se va a derecha, ella se tuerce. Miren, ¿sí ven?
está bien. ¿Qué pasa si yo le voy a enseñar qué pasa si yo la forzo? Si yo la forzo, digamos, a hacer esto, miren, aquí no me pega. Si yo la forzo a que vaya derecha, aquí no me pega, aquí no me pega, aquí se me hacen arrugas. Entonces, por eso es que uno no la puede forzar. Toca, ok, de aquí. Entonces, donde nos quede haciendo falta, simplemente añadimos. Eso no es problema. Añadimos, que nos quede bien llenita de cinta y que no nos quede, digamos, que nos quede, si es posible, con 2 capitas para que no quede como tan delgadita, ¿no? Aquí ella se me va yendo de esta manera, ¿sí ven? Van casi a terminar al mismo punto, pero no importa. Ya después añadimos en esta parte. Aquí es importante que quede bien pegadito. Aquí. Que quede bien pegadito. Ok, aquí ya podemos empezar a llenar los espacios que nos quedaron en blanco. Ok, aquí no pegó bien, entonces soltamos y nos aseguramos que quede bien pegado al maniquí, que no quede levantado. Y hacemos así para que una cinta se pegue encima de la otra y nos quede un poco más, con más consistencia, con más cuerpo el molde. Porque acuérdense que aquí lo que estamos haciendo es el molde. Yo quiero que ustedes al final me digan qué les parece esto, si no les parece que esto es la octava maravilla. Esto es como diríamos la machera. Ok, en esta parte, como ya no hay tantas curvas, podemos usar la grande para que nos rinda un poco más. ¿Sí ven cómo quedó? Quedó llenito. Y aquí, porque con la ancha vamos a poder hacerlo un poco más rápido. Pero igual, tenemos que cerciorarnos de que pegue bien.
estando todo esto listo ya, preparado, ahora vamos a empezar a dibujar sobre el maniquí. Yo con un lápiz negro voy a resaltar las líneas principales, que son el centro de espalda, centro delantero, la cintura, el costado. Ok, ahora con un lápiz de color voy a empezar a dibujar el strapless. Entonces empezamos. Esta es la parte que a mí me encanta. Entonces vamos a marcar el contorno de la copa. Alrededor de la copa marcamos. Este estilo viene de esta manera, viene aquí arriba de la copa y yo lo saqué un poco aquí arriba. Entonces, eso es exactamente lo que tengo que yo dibujar aquí. Como quiera que va a quedar el vestido, tengo que dibujarlo aquí. Bueno, aquí el vestido va a llevar una parte, yo creo que ustedes lo vieron, recuerdan, va a llevar aquí una parte transparente, que va a llevar una tela transparente para dar la imagen de que no hay nada, no hay ninguna tela. Entonces aquí tenemos que dejar el espacio tenemos que dibujar esa pieza también. Entonces aquí nos vamos a pasar un poquito hacia la mitad, perdón, para poder tener una mejor idea. Pero y aquí de la cintura para arriba vamos a subir un poco, unos qué sé yo. La verdad, uno aquí, esto ya lo hace uno es como al ojo, como es 100% real, entonces uno ya simplemente muestra cómo me gusta a mí, cómo me gusta más arriba, más abajo. Es más fácil que cuando uno lo está haciendo en el papel, esto ya es más real. Entonces por eso yo lo quiero hasta aquí y no medí, pero bueno, entonces si ustedes quieren saber cuánto subí 5 centímetros. Pero yo quiero que ustedes me entiendan lo que les quiero decir. Esto es diferente. Aquí entonces marcamos una línea que va a ser para esta pieza, que es transparente, como ya les dije, o va a ser transparente. Dibujamos esa pieza y seguimos con la copa. Entonces la copa va a morir aquí. ¿Ok? Aquí seguimos entonces hacia la parte de atrás. La parte de atrás, bueno, esto va a venir como así un poco. Yo la verdad el diseño que estoy haciendo lo tengo en la mente. Por eso se me hace como tan fácil, ¿no? Pero ustedes, por ejemplo, el modelo que quieran hacer, simplemente van mirando las revistas, si lo tienen en la revista y lo van dibujando aquí. Así es sencillo. Esto es muy fácil. Bueno, aquí marcamos una línea recta. Al centro de espalda. Y de aquí, porque este corset va a ir
de la cintura para abajo, quizás unos 8 centímetros, más o menos, a la parte de atrás. Y a la parte de adelante voy a bajarle como 1,5 centímetros. Entonces nos vamos a ir a encontrarnos con la parte de atrás. Así, quedó listo. Entonces ahora seguimos con esta parte. Aquí está la parte de la copa, entonces aquí vamos a empezar a bajar como queremos y aquí terminamos de unir, de cerrar la copa. ¿Okay? Esta parte de la espalda va a ser una pieza en tela transparente, de la misma tela que vamos a poner en el centro de la tela. Entonces eso tenemos que dibujarlo también. Esa pieza también va a venir aquí. Vamos a hacer solamente esa pieza hasta aquí. Más o menos así. Esta pieza, esta es una pieza, va a ser transparente. Entonces ahora sí vamos a empezar a dibujar las otras piezas, ¿no? A la copa vamos a hacerle un corte aquí arriba y esta parte la dividimos en dos porque se nos hace más fácil para la horma, ¿no? Queda más bonito. Y esta la dividimos en dos. Y esta misma línea la vamos a llevar hacia abajo. Entonces aquí tenemos una pieza, ¿verdad? Aquí vamos a hacer otra pieza. Estos corsets o estos strapless, entre más cortes tengan, más lindo se ven. Entonces aquí vamos a hacer algo especial. Aquí a este vamos a dibujarle una pieza transparente que va a ser en la misma tela que lleva en la espalda y que lleva en el centro de la tela. Entonces esto va a ser una pieza transparente y estas dos van a ser piezas comunes y corrientes. Entonces esta sería otra pieza y esta sería otra pieza. Esta pieza quisiera como cortarla, está como grande. Sí. Vamos a cortar esta pieza. Así. Entonces ahí ustedes ya tienen el molde prácticamente hecho. Lo voy a resaltar un poco más con el marcador para que se pueda apreciar bien y ya vamos a hacer las otras partes que tenemos también que hacer. Ok, entonces ahora para poder cortar el molde, para poder, porque eso tenemos que retirarlo de aquí
lo llevamos al papel. Yo aquí tengo ya mi papel listo, lo pegamos en el papel, le damos el aumento de costura si queremos, o simplemente los cortamos así, después le damos el aumento de costura en la tela y ya quedan nuestros moldes hechos. Pero entonces tenemos que identificar los moldes estando aquí, porque miren chicos, yo he hecho montones de estos cuerpecitos y créanme que los moldes se parecen mucho unos a otros después de que están separados. Entonces tenemos que aprender a identificarlos. Por favor, reciban ese consejo. Cosas, aprender a cómo identificar cuál es cuál y tener muy clara la línea de tela es fundamental. Es fundamental. De eso depende el éxito de esto. ¿Ok? Entonces vamos a marcar piquetes, primero que todo. Aquí marcamos piquetes. Los piquetes tenemos que hacerlos largos para que queden en ambas piezas, ¿no? Entonces aquí hacemos uno y aquí hacemos dos. De la misma manera, aquí vamos a hacer uno para que después esta pieza unirla con esa, y aquí vamos a hacer dos. Aquí tenemos que hacer un piquete para esta piecita para saber dónde tiene que llegar esta costura, y aquí otra para saber dónde tiene que llegar esta otra costura. Aquí tiene que haber este piquete para saber dónde va a morir esta pieza. Entonces, bueno, los piquetes de cintura también los vamos a hacer, los vamos a marcar, y además vamos a marcar otros piquetes. Aquí también un piquete para saber a dónde llega la costura de la mitad. Ok, aquí para saber a dónde tiene que llegar esta costura. Unos dos piquetes aquí, puede ser un piquete aquí. Aquí un piquete para saber a dónde va a morir esta pieza, que es transparente también. Y aquí podemos hacer otros dos piquetes adicionales, los de la cintura obviamente. Aquí uno más puede ser, aquí uno, dos. Aquí vamos a hacer unos piquetes porque en esta parte vamos a poner el cierre, entonces para controlar el cierre es importante poner unos piquetes aquí. Y bueno, aquí podemos poner un piquete también. Son piquetes, estos que estoy haciendo son piquetes de ensamble. Ahora vamos a marcar las piezas de aquí hacia atrás. Pieza número 1, pieza número 2, pieza número 3, pieza número 4, pieza número 5. Estas no las marcamos porque estas sí son fáciles de identificar, el centro y la espalda, y al igual que esta. Y ahora vamos a hacer otra cosa, que es, vamos a marcar el hilo de la tela. El hilo de la tela lo vamos a marcar basado en la línea de la cintura. Entonces, escuadrando a la línea de la cintura, vamos a marcar el hilo de la tela en cada una de las piezas. Porque estas piezas, al quitarla del molde, tienen una forma completamente extraña que uno no sabe cuál es el hilo de la tela y nos puede quedar sesgado, nos puede perder la horma. Ok, entonces más o menos ese es el molde ya hecho en el maniquí, listo para retirarlo, ponerlo sobre el papel y cortarlo. ¿Sí ven qué fácil? Entonces ahora voy a retirarlo y a ponerlo sobre el papel. Hay que retirarlo con mucho cuidado porque al irlo retirando se nos puede cerrar y se nos puede pegar por las partes
internas y ya va a ser difícil despegarlo y bueno, se nos puede estar dañando. Entonces vamos a tener mucho cuidado. Ok, la quitamos así, con cariño. Si ustedes quieren, podemos cortar un poco de excesos aquí, estando ya en el maniquí. Puede ser. Estos solamente los vamos a separar a lo largo, así los ponemos sobre el papel y ya sobre el papel nos queda más fácil cortar la parte de arriba, la parte de abajo y darle la forma, porque de verdad que es un poco complicado y no quiero que se le vaya a pegar. Vamos a retirar con cuidadito. Esto parece una caja de queso. Bueno, yo aquí ya pegué algunos moldes sobre el papel. Dejé estos para explicarles cómo lo estaba haciendo. Simplemente los termino de retirar y lo voy pegando así, más o menos. Lo primero que ubico es el hilo de la tela para que me quede derechito, que es esta linecita que marcamos. Después hacia arriba y hacia abajo. ¿Okay? De la misma manera, estos que me quedan haciendo falta. Adelanté un poco porque la verdad que quita bastante tiempo y no quiero pues demorarlos con esto. Aquí igual ubicamos el hilo de la tela y de ahí subimos y de ahí bajamos. Y lo mismo con este pequeñito. Ok, estando así, entonces ahora simplemente vamos a cortar ahora sí como va a quedar el molde. Por ejemplo, esta es la línea de cintura, es quitársela, así ya queda el molde real.
Ok, chicos, aquí entonces están mis moldes todos listos. Estos 3 moldes son los que vamos a hacer en la tela invisible, que son el centro de espalda, el costado y este bebé que es el centro delantero. Y aquí están nuestros moldes del cuerpecito y de las copas. Estas son las copas, así. Y este es el cuerpecito. Ok, 1, 2, 3, 4 y 5. Ok, chicos, entonces lo que ustedes pueden hacer es hacer un ensayo, si quieren, con una telita de algodón, así como la que hemos usado para hacer los moldes. Yo ya la hice, pues ya hice mi vestido, ya el vestido ya no lo tengo, pero por eso no se lo puedo enseñar. Pero bueno, es bueno, yo les recomiendo que hagan una prueba en una telita que sea de tejido plano, que no estire. Prueban en el maniquí a ver cómo quedó, si hay algún arreglito, que es muy probable que no les salga nada, porque la precisión de este sistema es genial. A mí me encanta. Entonces, pero si tienen que corregirle algo, se lo corrigen en ese momento y ya después pueden cortar en la tela real. También tienen que tener un poco en cuenta la clase de tela que usen. Si es una tela que es muy elástica, pues ya saben que el aumento de costuras es diferente. Eso ya es otro tema, pero bueno, en cuanto a la manera de hacer el patrón, esta es una manera en realidad que les recomiendo, me gusta mucho, y cualquier modelo lo podemos hacer. Yo creo que vamos a hacer otros para que les quede muy claro. Igual ustedes pueden practicarlo varias veces. Si a la primera vez no les sale bien, no se preocupen, síganlo intentando porque no es difícil y es buenísimo. Se los recomiendo 100%. Ok, un abrazo a todos, cuídense mucho, gracias por su tiempo, nos vemos en una próxima oportunidad.